valor y templanza para traer lo que tú le has dado cuando te ha buscado, Señor. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo de edificación, un tiempo de conocer más y más de ti, Señor. Gracias por la vida de Fermín, gracias por su entrega y su servicio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. No sé si has notado lo nervioso que estoy al tocarme. Bueno, no lo sé si lo he subido 1 milímetro. Me toca hablar de Zacarías. Espero poder trasladaros o haceros partícipes de lo emocionante que ha sido para mí, por parte de Dios, aprender de este libro y poderlo transmitir. No sé, que a veces es lo más difícil. En estos momentos, en los momentos de Zacarías, el pueblo judío había regresado ya a Palestina. Os voy a poner un poco al principio en contexto. Ya sabéis que a mí se me da bastante mal esto de los contextos. Pero vamos, habían regresado a Palestina y habían abandonado el proyecto de reconstrucción del templo y de la ciudad. Llevaban como 16 o 17 años que lo habían dejado. El libro de Zacarías tiene, o por lo menos para mí, 3 personajes como relevantes o importantes a conocer, que son Josué como sumo sacerdote, a tener en cuenta que el nombre Josué es el nombre hebreo de Jesús, Zorobabel, como es el descendiente de David, que iba a ser quien iba a llevar la obra material de la reconstrucción del templo, ¿vale? Y Zacarías y Ageo, que son coetáneos, comparten trasfondo histórico. Zacarías es el autor del libro de Zacarías, como revela Zacarías 1.1, y ambos, tanto Ageo como Zacarías, comenzaron su ministerio en el segundo año del rey Darío, 520 a.C., 500 años antes de Cristo. Ahora, en este momento, después de pasar estos 16-17 años de parón, todavía hay una oposición mayor a esa construcción debido al gobernador de Persa, que está al otro lado del río Éufrates, ¿vale? Pero aún así, aun con esta oposición, Darío I volvió a emitir el edicto de Ciro para que el templo fuese reconstruido en 4 años, ¿vale? O sea, sobre el 516. ¿Vale? Zacarías fue el encargado de ser el vocero, el profeta, de dar la palabra al pueblo de Dios. O sea, Zacarías habló a todo el mundo, pero en concreto él iba a dar una palabra al pueblo de Dios de su bienestar y su futuro. Y ese es mi objetivo. Si me voy de ahí, quedaros solamente con esto. Mi objetivo es dar un mensaje a la Iglesia sobre su bienestar y su futuro. La Iglesia, que es ese pueblo que no es de sangre ni de carne, que somos Iglesia porque dice la palabra circuncidado, pero el Señor ha marcado nuestro corazón. Por eso somos Iglesia. Y si hoy no te sientes parte de esa Iglesia, hoy puede ser día de salvación para ti. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Las palabras de Zacarías tienen algo especial, realmente relevante. Digo esto muchas veces, por eso no quiero extenderme, porque seguro que ya os lo he compartido. Pero se suele usar el texto de Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago 3, para hablar de la importancia de la lengua. Y dice que son las riendas de la boca en el caballo, el timón que lleva, el timón pequeño que conduce el barco, el incendio que es provocado por una pequeña llama, pues esa pequeña llama. Y entonces estos textos a veces dan lugar a un mensaje erróneo, que es el decir que nuestra lengua tiene el poder de proclamar, declarar o decretar. Esto no es así. Pero la palabra, lo que realmente nos está enseñando Jacobo es que la lengua, dice Jacobo 3.8, pero ningún hombre es capaz de dominar la lengua del hombre. Un mal inquieto lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Esa es la capacidad que tiene nuestra lengua. Gran poder. El de hacer daño
a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, hecho a imagen y semejanza del Señor. Pero las palabras de Zacarías son otra cosa. Las palabras de Zacarías vienen del mismo corazón del Señor. Esas sí proclaman, esas sí declaran, esas sí decretan. Y aunque me voy a salir un pelín de mi texto, quiero leeros dos profecías para mostrar cómo la profecía de Dios no está sujeta a ningún tiempo, simplemente es palabra viva. Habacuc 1:5 dice: ved, menospreciadores, asombraos grandemente y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, que de ningún modo creeréis si alguno os la contara. He aquí, levanto a los caldeos. Esta palabra del Señor en Habacuc significó la destrucción. Pero fijaos, esta misma palabra del Señor en Hechos 13:39. Están hablando, Pablo y Bernabé están hablando de Cristo a la gente, y en el 39 están hablando de él y dice: gracias a este es justificado todo el que cree, a Cristo. Mirad pues que no sobrevenga lo dicho en los profetas. Ved, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creeréis si alguno os la contara. Pero ¿sabéis lo que pasó en el 42? Que la gente le pedían a Bernabé y Pablo que les hablasen de Cristo. La misma profecía y el Señor la usa de maneras muy distintas, después de cientos, miles de años. Ahora, quería enfocarme en tres relatos proféticos que Zacarías le da al Señor, que el Señor le da a Zacarías, que nos hablan, que nos dan la seguridad de nuestro bienestar y de nuestro futuro. La seguridad de la confiabilidad de nuestra salvación. Zacarías 9:9. Alegraos mucho, hija de Sión, dad voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. He aquí tu rey viene justo y victorioso, humilde, montado en un pollino de asna. 500 años antes, 500 años después, Mateo 21:2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédnoslos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor la necesita, y enseguida la enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por los profetas, cuando dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado en un asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Zacarías 11:12 dice, 12 y 13, y pesaron por mi paga 30 piezas de plata. Y me dijo Yahvé: échalo al tesoro, valioso precio con que me han preciado. Es los 30 monedas de plata pudiera ser el precio que tenía un esclavo en aquella época. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Yahvé. 500 años antes, 500 años después, Mateo 27:3. Entonces Judas, el traidor, cuando vio que fue condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: pequé, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el santuario, se retiró y marchándose de allí se ahorcó. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, el alfa y la omega, al que traspasaron. Y llorarán como se llora por causa del unigénito. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. 500 años antes, 500 años después, Juan 19:33. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante le salió sangre y agua. Y el que ha visto, Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado ninguno de sus huesos. Y además otra Escritura dice: mirarán al que lo traspasaron. El Señor les y nos recuerda y confirma su soberanía
por medio de sus profecías. Quiero explicar esto de la soberanía porque me pasó que cuando hablé de esto en la prisión hubo un hermano que me dijo, ¿qué es eso de soberanía? Y yo daba por hecho que todo el mundo, como somos carne de iglesia, daba por hecho que todo el mundo entendía esto de soberanía. Pero cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Él tiene un rango que está por encima de los reyes, que Él es sobre todo el mandatario, que Él es el que más, el que tiene la voz, la última voz. El todopoderoso, el soberano. Sobre Él no hay nada. Todo es y está hecho para y por Él. Él es soberano. ¿Cómo entendían la soberanía en los tiempos de Zacarías? Dice Zacarías 1:5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y vuestros profetas, ¿viven para siempre? Pero mis palabras... Perdonad porque he resumido el texto, para que no sea exageradamente largo. Pero mis palabras no alcanzaron a vuestros padres y ellos le respondieron, tal como Yahvé Sabaoth, como Jehová de los ejércitos, se propuso tratarnos por nuestros caminos y por nuestras obras, así nos ha tratado. La soberanía de Dios es algo que a veces es costoso de digerir. Es bastante sencillo de digerir cuando todo va bien, o cuando todavía hay una esperanza de que todo vaya bien, pero hay cuando todo va mal. Y peor, cuando ni siquiera hay una mínima esperanza de que las cosas cambien. Todos vamos a estar de acuerdo que Dios es soberano. Estoy convencido de que aquí todos vamos a estar de acuerdo de que Dios es soberano. El problema que vamos a tener aquí unos con otros es qué entendemos exactamente, en qué aplica o cómo influye esa soberanía de Dios. Ahora, yo os quiero dar mi visión y no quiero herir sensibilidades ni ofender a nadie. Lo que me gustaría es que, si no pensáis como yo, por un segundo podráis poneros en mis pies y disfrutar de lo que yo disfruto cuando pienso en mi Dios soberano. Y si piensas de otra manera, pues cuando me veas, dame a mí la oportunidad de disfrutar de lo que tú entiendes que es Dios soberano, ¿vale? Pero no te sientas atacado por lo que voy a decir. Perdón, creo en un Dios soberano que dice cosas como estas. Isaías 46:9. Recordando de las cosas antiguas predichas, yo soy Dios. Y ahora habla Dios. No hay Señor aparte de mí, que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas. No solamente dice esto, porque podríamos decir, bueno, Él conoce el principio y conoce el fin y lo anuncia. No, dice, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Yo creo en un Dios que conoce el principio y el fin, y desde ese principio a ese fin, todo lo que ocurre es conforme a su deseo. Está sujeto a su deseo. Por eso ni una sola molécula, ni una sola partícula, ni una célula, ni una mota de polvo se puede escapar a su control. Y si no es así, ¿qué loco se atreve a afirmar esto? Ahora, yo pensaba, y puede que me equivoque, que a lo mejor el degradar o infravalorar la soberanía de Dios puede venir de un erróneo o de una separación incorrecta de Jesús y Yahvé, el yo soy. Jesús es yo soy salva. Y tenemos a veces claro que Jesús es Dios, pero Jesús es Dios. O sea, quiero decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se hizo hombre. Y ese es el Jehová salva que conocemos. Y a veces esto de que Él se hiciese hombre, se nos olvida que Él se despojó. Se hizo, dice en 1 de Juan, se hizo a semejanza de los hombres. Se hizo esclavo o siervo. Dice Primera de Juan, cuando en la Biblia pone y habitó entre nosotros, ¿vale? Esa palabra habitó, como que la traducción más literalista sería hizo tabernáculo.
la versión literal traduce, para no dejarse nada, traduce tabernaculizó. Porque habitar en nosotros tiene una condición, pero en lo que él hizo es montar una tienda de campaña. Él no vino para quedarse, él vino para hacer algo y irse. Él montó una tienda de campaña aquí con nosotros. Tabernaculizó. Y esto es lo que yo creo que a veces nos hace tener una visión de ese Dios despojado, hecho esclavo. Pero si uno lee Apocalipsis 1:13, va a ver a un Cristo ante quien toda rodilla se doblará. Un Cristo con ojos de fuego, con pies que brillan como el bronce, impactante, lleno de gloria. La que tiene nuestro Dios, no es otro. Este es el Dios que define nuestro Señor Jesucristo. Esto es como Jesucristo se define a sí mismo con respecto a nosotros. Mateo 10:28, el Dios en el que creemos. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna, en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por una moneda de cobre? No valen nada 2 pájaros. No valen nada. Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Con todo eso, aunque 2 pajarillos no valgan nada, ninguno perece sin que el Señor lo consienta, le parezca oportuno, dé el visto bueno, les deje caer. 30. Y en cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza han sido todos contados. Ni un solo pelo cae de nuestra cabeza sin que el Señor lo consienta, de su visto bueno, le parezca apropiado. Ni un solo pelo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, esta soberanía del Señor es, repito, es fácil de entender cuando todo va bien. Cuando no hay ningún problema. Pero hay cuando hay problemas. O cuando esos problemas no tienen solución. O cuando uno ve venir el problema y sabe que no pinta bien, que no parece que se vaya a solucionar. Ahí es donde entra lo que ha compartido Ángelo, está en Romanos 12:2, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo es, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Sigue siendo buena, agradable y perfecta. El mejor ejemplo de esto es Job 1:21, en el que dice, Adonai, el Señor dio, Satanás quitó. No dice eso. Dice, el Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de un hombre que perdió a toda su familia, su dinero y su salud. Vale, esta profecía y esta soberanía del Señor llevó al pueblo, al pueblo del Señor, a un viaje. Pero no solo les llevó a un viaje real, sino en un viaje espiritual, igual que a nosotros nos lleva en ese viaje. Del mismo modo que en aquel momento el pueblo pasó de Babilonia, y hablé cuando hablé de Jeremías de lo que significaba estar hoy en día en Babilonia, ¿no? Igual que en este viaje les lleva de Babilonia a Jerusalén con el objetivo de construir el templo y reedificar la ciudad, de un modo espiritual les llevó y nos llevó a pasar de vivir en Babilonia, en esta vida en el mundo, a la reconstrucción del templo, que no deja de ser la imagen de Cristo y nosotros en Cristo santificados, y a la reconstrucción de una nueva ciudad, la Jerusalén, pero la celestial, nuestra eternidad con Él. Entonces, Zacarías habla de Babilonia y el mundo
como Zacarías 2:7 dice, escapad, si os fijáis, el texto tiene mucha más profundidad que una acción histórica del momento. Zacarías 2:7. Escapad, oh Sión, tú que habitas con la hija de Babilonia. Porque así dice Jehová de los ejércitos, para gloria suya me enviará él a las naciones que os despojaron. Y la vida en el mundo nos despoja bastante. Porque el que os toca a la hija de mis ojos, a la niña de mis ojos. También les habla de la Jerusalén, la que iban a reconstruir, y la Jerusalén, nuestra vida eterna, la Jerusalén celestial. Dice Zacarías 2:4, por la multitud de personas y de ganado que habrá en ella, Jerusalén será una ciudad abierta. Yo mismo le seré por muro de fuego alrededor y mi gloria estará dentro de ella, dice Yahvé. En el 10, canta alabanzas y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti. Y les habla de una reconstrucción del templo donde Cristo se sentará a reinar, Él y sus santos, como unión de Cristo con la iglesia, que al final somos nosotros. Zacarías 6:12. Así dice Jehová de los ejércitos, he aquí un varón cuyo nombre es renuevo, brotará de sus raíces. Y él edificará, no Zorobabel, y él edificará la casa de Yahvé. Dice en el 13, y tendrá la gloria y se sentará y reinará sobre su trono. Estos acontecimientos que estaban sucediendo eran una realidad, pero a la vez una figura, un paralelismo de una realidad o verdad superior. Nuestra estancia en este mundo, Babilonia. Nuestra conformación a la imagen de Cristo o nuestra santificación, la reconstrucción del templo. Y la eternidad, la Jerusalén, pero la celestial. Dice Romanos 15:4, porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Si las visiones que tiene Zacarías, el problema principal de esas visiones es contemplar la obra de reconstrucción de ese templo. ¿Qué importancia podía tener la reconstrucción material del templo exclusivamente como algo material? Algo que el Señor sabía que iba a ser destruido otra vez 70 años después de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso hay textos en la palabra como estos. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y no da lugar a interpretación porque dice el 21, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Además, Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues él da a todos vida, el aliento y todas las cosas. Zacarías profetiza sobre la reconstrucción del templo, sobre nuestra santificación. No sé si acabo de hilar todo lo que tengo en la cabeza como para expresarlo bien, pero Zacarías explica en su visión sobre la reconstrucción del templo a Zorobabel, que iba a reconstruir el templo, y mirad lo que le dice a Zorobabel, el encargado de reconstrucción material del templo, comenzó y finalizó su trabajo, ¿vale? Pero la intención de Zacarías cuando le habla a Zorobabel es esta, lo más importante de toda la visión que ve Zacarías sobre la reconstrucción del templo y Zorobabel.
Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Yahvé para Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se va a llevar a cabo que nos parezcamos más a Cristo y nuestra santificación? Esta reconstrucción del templo, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo que nos parezcamos más a Cristo y nuestra santificación, nuestra preparación para esa Jerusalén celestial? No es con ejército ni con fuerza, sino por su Santo Espíritu. Ya lo va a hacer Él. Ya lo va a hacer Él. Y el templo se reconstruyó. Hay una visión en Zacarías que resume un poco toda nuestra relación con el Señor. Zacarías 3 dice: y después me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué es el nombre hebreo de Jesús. Colocado delante del ángel de Yahvé. O sea, si aquí está el sumo sacerdote Josué, que tiene curiosamente el nombre hebreo de Jesús, colocado delante del ángel del Yo Soy, de Jehová. Y sabemos textos como estos, 1 de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros, en esta obra que ha hecho Cristo, estamos ahí somos Josué, estamos ahí cubiertos por Cristo delante del ángel de Yahvé. Y Satanás, continúa el texto, Zacarías 3 estoy leyendo, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Tenemos a Satanás a nuestra mano derecha acusándonos. Y yo pensaba, a veces se culpa demasiado a Satanás de los problemas que tenemos o de las situaciones en las que nos encontramos. Yo pensaba, ¿acaso, a lo mejor es solo a mí, pero acaso nos acusa de algo que no sea verdad? Incluso pensaba, leía en 2 de Pedro 2:4, dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Pensaba, mira, con él no tuvo la misericordia que tuvo conmigo. Él no tiene a Cristo. Yo tengo a Cristo, pero él no tiene a Cristo. Pero ahora, dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Qué más da que el diablo esté acusando? Continúa el texto en el 2. No es este un tizón arrebatado del fuego. No es lo que somos, no éramos nosotros una madera lustrosa que se tiró por propia voluntad a un fuego que lo consumía, que lo ennegrecía, y el Señor nos cogió, nos sacó, nos apagó, nos limpió. Dice el texto, nos vistió de vestiduras blancas, quitó de nosotros el pecado. Estoy resumiendo un texto bastante largo, por eso parafraseo tanto. Y después de todo esto, el texto continúa, después, esto ya está todo hecho. Pero después, dice, el ángel de Yahvé amonestó a Josué. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Y continúa, así dice Yahvé Sabaoth, si andas por mis caminos y si guardas mis mandamientos. Hay una bendición en obedecer al Señor, pero después de que todo esto ya está hecho. Y continúa el texto en el 8 y 9. Porque aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Pongo una piedra delante de Josué, es una piedra única, y yo mismo esculpiré en ella su inscripción. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Eso pone, no sé si leer el texto para no hacerlo más largo, pero Cristo es nuestra piedra, ¿no? Es la piedra angular. Pues en Cristo está escrito, quitaré el pecado de la tierra un día. Esa es nuestra promesa.
Eso es nuestro futuro y nuestro bienestar. El Señor va a quitar de la tierra el pecado un día. Ahora, quiero profundizar sobre ese día. Pasamos de Babilonia a la reconstrucción del templo y a vivir en lo celestial, o sea, pasamos del mundo a nuestra santificación y a la vida eterna. Y este bienestar y futuro de este día que esperamos viene condicionado por algo que es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15, Pablo: y os doy a conocer, hermanos, la buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis, en la cual también estáis firmes, por la cual también, si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos, si no creísteis en vano. Fijaos que dice, si os aferráis a la palabra que os anuncié. Mira, estoy completamente de acuerdo y no quiero decir que el Evangelio no se viva. El Evangelio se vive. El Evangelio se vive y se ve en la vida de las personas. Pero el Evangelio se dice, se expresa, es una palabra que hay que anunciar. Dice, si os aferráis a la palabra que os anuncié. Y él ahora va a decir cuál es esa palabra. En el 3 dice, estoy leyendo 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Él está anunciando que Cristo murió por nuestros pecados. Que tengo pecados. Conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor, ya revelado, que fue sepultado y que resucitó. Que resucitó. A veces pensamos que la gente de aquella época eran como más tontos o más ignorantes, que no les pareció sobrenatural que alguien se levantase de los muertos, conforme a las Escrituras. Ahora, dice en el mismo 1 Corintios 15, en el versículo 12, dice, pero si es proclamado que Cristo ha sido resucitado de los muertos, el problema que tenía Pablo con esta iglesia es que ellos decían, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Yo no creo que aquí haya nadie que piense que no hay resurrección de muertos. Por eso, pero si proclamamos que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿qué pasa con nuestra resurrección? ¿Qué ocurre con la nuestra? Creemos en ella, pero ¿qué ocurre con la nuestra? ¿Qué sabemos de nuestra resurrección? ¿O qué importa? ¿Qué importancia tiene? Porque también he escuchado eso a veces que la gente dice, bueno, ¿qué más da? Incluso yo he usado esto, y lo he dejado de usar para evangelizar, que es esta historia de que le dices a la gente, y voy a explicar por qué lo he dejado de usar, le dices a la gente, bueno, a mí con la vida que tengo en el Señor de contentamiento, de moral, de seguridad, me vale. Y es ¿qué pierdo yo? Yo creo y tengo una vida maravillosa. Y si no creo, y si no es verdad, no pasa nada. Pero tú, si no crees y yo tengo razón, te vas al infierno. Y esa es como un poco... Vale, pues aquí hay un texto en 1 Corintios 15, 19, en el que Pablo no opina para nada lo mismo con respecto a esto. Pablo dice, si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Nosotros no solo esperamos para esta vida en Cristo. Y por eso he dejado de intentar convencer a la gente con este argumento. Porque puede que para mí sea un argumento maravilloso, pero el Señor, a través del Espíritu Santo y a través de las palabras de Pablo en Corintios, nos enseña que no es así. Que si es cierto que solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y eso es falso. No solo para esta vida esperamos en Cristo. Ahora, ¿qué pasa con nuestra resurrección? ¿Qué podemos conocer de ella? Dice 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, esta tienda de campaña, fuera destruido, tenemos de Dios un edificio o casa, algo que es estable. Esto es un edificio, muy diferente a una tienda de campaña.
recordad, os quiero llevar a memoria el texto de Juan que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Siempre damos a entender ese texto como que el Señor tiene una casita para nosotros en el cielo. Pero imaginaros, no quiero generar una doctrina con esto, pero imaginaros que esa casa es esta casa. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, fuera destruido, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así, gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Básicamente lo que está diciendo es, por este cuerpo sé que se muere, pero ahora está vivo y me aferro a él. Y aún así me da terror deshacerme de lo que sé que va a morir. Por algo que sé que es eterno, pero preferiría recibir lo eterno antes de despojarme de esto que sé que se va a morir. Y eso yo creo que eso lo pensamos todos, ¿no? A todo el mundo le da miedo despojarse de esta tienda de campaña. Pero esa es nuestra promesa, un edificio. Y a veces nos dedicamos más a adornar, a clavar clavos en nuestra tienda de campaña que a pensar en nuestra morada eterna, en ese cuerpo que vamos a recibir, en ese edificio, en esa casa eterna. ¿Cómo serán nuestros nuevos cuerpos, casas o edificios? La Biblia no revela demasiado. A lo mejor sería increíble que revelase mucho más. Si vamos a ser altos o bajos, o vamos a estar gordos o delgados, o si seremos ancianos o más niños, o si los niños seguirán siendo niños, incluso si volaremos o no. Yo no sé, no revela exagerado, ojalá revelase más, pero sí revela cosas. Dice 1 Corintios 15, a partir del 36, dice, insensato, lo que tú siembras no es vivificado sino muere, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser sin un grano desnudo de trigo o de algún otro. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada una de las semillas su propio cuerpo. Mira, Pablo hace la similitud de nuestra resurrección, del cuerpo eterno que vamos a recibir con una semilla y lo que genera. Pone el ejemplo de la semilla porque vamos a morir como muere el grano y del mismo modo que yo soy yo, seré mi árbol. O sea, tú siembras una nuez y sale un nogal. O siembras una manzana, las semillas de una manzana y sale un manzano. O una lenteja y sale una planta de lentejas. Y sigue diciendo, no toda carne es la misma carne, sino que una es humana y otra carne de bestia, otra carne de aves y otra de peces. No me había fijado en esto, pero si te fijas, cada carne, incluso las carnes rojas, son todas distintas. La del ser humano no es la misma que la del caballo, y no es la misma que la de la vaca, y los peces todos tienen carnes distintas, y las aves tienen carnes diferentes. Y comí ballena hace unos años y la ballena tiene una carne sorprendente. No sabemos exactamente cómo el Señor nos va a dar ese cuerpo nuevo, pero nos lo va a dar y va a ser algo, si esto es una tienda de campaña y es material, va a ser algo de algún modo material e increíblemente mejor, comparable con una tienda de campaña a un edificio o una nuez a un nogal. Sigue diciendo, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, una la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Y muchos a lo mejor estaréis pensando, ¿y qué importa esto? ¿Qué importa profundizar tanto en eso? Si yo vivo bien siendo un cristiano normal, o sea, un cristiano que desconoce estos detalles. Mira, mis creencias condicionan mis acciones. Lo que yo creo condiciona cómo me comporto. Si creo
que me van a lapidar al salir, me entra miedo y se me quita el hambre y busco defensa. Y si creo que al salir me van a llenar de regalos, pues me emociono y mi actitud ante la vida y mi forma de comportarme varía por mis creencias. Y Pablo enseña esto justo antes de enseñar todo esto de cómo va a ser dentro de lo que él conocía nuestra resurrección, nuestra eternidad. Él dice: por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Y si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho tuve si los muertos no son resucitados? El esfuerzo que provoca este conocimiento en mi vida es necesario. El anhelo porque la gente que tengo a mi alrededor participe de esta eternidad que el Señor me tiene preparada, me va a hacer esforzarme por predicar este evangelio, por morir a mí cada día, como dice, la gloria que tengo de vosotros en Cristo muero cada día, dice Pablo. Muero cada día por esta gloria que tengo de vosotros, por el hecho de que podáis compartir conmigo esto. ¿Por qué me enfrento contra bestias en Éfeso? Si no es porque vamos a resucitar de los muertos con un cuerpo nuevo, glorioso. ¿Cómo puedo morir cada día a mí mismo de este mundo si no entiendo que hay algo mucho más allá y que vamos a compartir con aquel que tienes al lado, que amas, que ha entregado su vida al Señor como tú? Vas a compartir la eternidad de una manera gloriosa. El Señor tiene una promesa impresionante para nosotros. Ese esfuerzo me va a hacer que sea mucho más sencillo morir cada día. Y estos detalles que el Señor tiene para nosotros nos van a hacer conocer el increíble bienestar de futuro que el Señor tiene para nosotros. Así que os animo a que os aferréis a esta salvación tan grande y os esforcéis porque esta salvación llegue a todos los que amáis y a todos vuestros prójimos. Pero empezamos por los de cerca. Que el Señor os bendiga.